Seguimos en Desayunos Informales, les decíamos antes de ir a la tanda, en medio de los cuestionamientos a nivel nacional e internacional, Nicolás Maduro hoy asume su segundo periodo de gobierno en Venezuela. El 20 de mayo fue reelegido con el 68% de los votos, en medio de una abstención de cerca de un 52% en la mayoría, en la mayor de lo que fue la historia venezolana de abstención de voto. Va a asumir como presidente durante 6 años más, jura ante el Tribunal Supremo de Justicia porque la Asamblea Nacional fue declarada en desacato. Uruguay va a ser representado por el diplomático José Luis Remedi y junto a Bolivia serán los 2 países de la región que estarán en la ceremonia. El resto le dio la espalda. El Partido Nacional hizo un llamado a desconocer a quienes arbitrariamente ocupan el poder en Venezuela, careciendo de toda legitimidad. Y vamos a hablar de este tema con la precandidata del Partido Nacional, Verónica Alonso. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, buen día a todos y aprovecho para desearles muy buen año, porque igualmente creo que esta es la primera vez en enero que estoy por acá. Gracias, igualmente. Bueno, hubo una declaración además por parte del directorio nacionalista sobre la situación de Maduro y Venezuela. ¿Estás de acuerdo, me imagino? Definitivamente. A mí me da mucha tristeza, ¿no?, el papel de nuestro país a nivel internacional. Primero pedirle perdón a los venezolanos. Y me da mucha tristeza definitivamente por el papel que estamos haciendo, por lo que Venezuela siempre fue con un país como el nuestro, ¿no? O sea, no nos olvidemos del caso de Elena Quinteros. El caso de Elena Quinteros es el caso quizás más claro de la actitud que nosotros no estamos teniendo. Y la verdad es que el silencio cómplice de nuestro país raya con, ya no es una cuestión ideológica. Está claro cuál la explicación que uno le encuentra, porque ya no hay otra explicación, es definitivamente que hay atrás acuerdos, negocios, temas comerciales, temas espurios. Pero, por ejemplo, ¿por qué silencio? Si, por ejemplo, retiró al embajador uruguayo, o sea, no hay un embajador hoy, hay un encargado de negocios, y eso en el mundo diplomático es una señal de problemas en la relación entre países. Pero, Jaime, en Venezuela hay una dictadura. Maduro es un dictador. Ir a sentarse allí junto con Bolivia, que Bolivia Evo Morales es casi un dictador, alguien que desconoce un plebiscito para tratar de tener una reelección indefinida, es casi un dictador. Y el otro país es Uruguay. Es decir, más allá de... ¿no?, cuestiones tibias, a ver dónde podemos hacer el papel vergonzoso. Yo creo que es una vergüenza lo que está haciendo Uruguay. Que en otro país traten a mi presidente, porque más allá de no pertenecer a la misma fuerza política, más allá de no ser el presidente al que yo voté, el presidente Vázquez es nuestro presidente. Que lo traten de corrupto es muy fuerte, es un papel... Y sobre todo un país como Uruguay, un país que defiende los valores democráticos. En un informe de hace poquitos días, Uruguay y Costa Rica son los 2 países con democracia plena. Sí, Uruguay está en primer lugar. Entonces, que desconozca lo que ocurre, no alcanza con ver, ya ni siquiera los informes de Amnistía Internacional, las violaciones a los derechos humanos, la situación de hambre que viven los venezolanos. Acá llegan todos los días venezolanos. No alcanza con escuchar los testimonios de los cientos y miles de venezolanos que cuentan que se fueron porque pasan hambre. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno, además de no ir hoy a la ceremonia? Hacer presión, la presión internacional. A ver, está claro que el argumento de la no intromisión, un principio del derecho internacional, de la no intromisión en los asuntos internos, está clarísimo. Y quienes van a resolver el problema definitivamente son los venezolanos. Ahora, la no intromisión, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto miramos y no decimos nada? Y miramos para el costado porque son los venezolanos los que van a resolver. Hay otro principio que es la responsabilidad de proteger. Y creo que Uruguay, como país demócrata y en mi caso como republicana, tenemos que tener la responsabilidad de proteger a quienes hoy están pasando mal. Venezuela lo hizo con nosotros en los tiempos de la dictadura. Sumándonos, por ejemplo, a las reacciones que hay, el Grupo de Lima. Hoy los venezolanos no encuentran, ¿no?, el gobierno y la oposición no encuentran los caminos del diálogo. Yo lo he dicho varias veces, yo fui 3 veces a Venezuela. E incluso con la Mesa de la Unidad Democrática, con la oposición, transmití las búsquedas a ver de cómo podíamos de alguna manera ayudar a que esos caminos de diálogo se encontraran.
Hoy ese camino no existe, porque el gobierno, en el caso de Maduro, no reconoce y lo único que busca es tiempo y tirar tiempo para adelante en este proceso dictatorial en el que se han sumido. La presión internacional hoy es una ayuda y es importante. Ayer le envié un mensaje al presidente de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, justamente reconociendo, hoy el reconocimiento es a la Asamblea Nacional, que en diciembre del 2015 fue electa democráticamente. Y tendría que ser allí donde se establezca el reconocimiento y no a un presidente que establece unas elecciones que se caen de Maduro, a propósito, que Gandini son publicó absolutamente también ilegítimas. una carta, recién decías, a Guaidó, pero lo hizo desde la cuenta oficial de la Cámara y fue muy criticado por eso. Bueno, yo qué sé, si nos quedamos en esos detalles, como presidente, de presidente a presidente, no veo nada que esté mal. La verdad, me parece que lo importante acá es el fondo de la cuestión. Uruguay está siendo omiso. El Frente Amplio defiende dictaduras. La respuesta del canciller de la República, que nos representa a todos, no representa una fuerza política. Y el canciller hoy está actuando por presiones de una fuerza política, que como tiene que callarse, porque los negocios con Venezuela implica que tenga que callarse, nos pone a todos en una misma bolsa y no somos todos lo mismo, porque nosotros tenemos que levantar la voz frente a lo que estaba pasando, porque si fuera al revés, nos gustaría que así fuera. Y el canciller de la República, argumentando que él reconoce estados, me hizo acordar a las respuestas de algunos dictadores de otros tiempos cuando defendían y se tenían que defender a los regímenes dictatoriales. Y podemos recordar algunos. Entonces, ¿pensás que debería renunciar el canciller? Si yo estuviera en los zapatos de canciller Nino Noboa, hace rato que me hubiera ido, por dignidad, porque transmite algo que no piensa, porque está actuando por presiones de los grupos radicales, en particular del MPP, que no tengo duda que tuvieron, hemos detallado, hemos denunciado los negocios de aire fresco, hemos denunciado todos aquellos negocios con ANCAP, con PDVSA, y eso obviamente que tiene su repercusión. ¿Qué es esta? ¿Esos negocios de ayer tienen consecuencias hoy en estas decisiones diplomáticas de, por ejemplo, apoyar al régimen o asistir hoy y legitimar la asunción hoy de Maduro? Esas decisiones de ayer de los negocios con Venezuela. No tengo duda, Jaime. Esto es consecuencia, ¿no?, ya ni siquiera de la cuestión ideológica, porque esto ya pasa lo ideológico. Obviamente que acá se defienden amiguismos, se defiende por ideología, se defiende por amiguismo, pero acá pasa el amiguismo, pasa la conveniencia, pasa el negocio y entonces me tengo que callar. Y el canciller, que no piensa, estoy completamente segura que no piensa lo que transmite, ni siente esto, pero tiene que hacerlo porque la presión de la fuerza política prima por encima de la razón, del sentido común, de la dignidad, de levantar la voz para defender a un pueblo que está sufriendo. Vale, vayan, hay que ir. Y si aquellos que no han ido, que escuchen a los testimonios que tenemos todos los días caminando por la calle, venezolanos que han recorrido una selva y que se han venido casi gateando para no seguir sufriendo el hambre, la crisis humanitaria, la crisis política, la crisis social. También han ido representantes del PIT-CNT que dan otra versión de los hechos y de hecho el PIT-CNT va a estar hoy en la ceremonia de Asunción también, representado. Bueno, por eso también me parece muy Eso es ideológico porque allí triste. los negocios no tendrían tanto que ver, ¿no? Bueno, no sé si no tienen tanto que ver. Yo creo, no me gusta decir cosas que no tengo las pruebas, pero yo creo que ahí sí hay una maraña de intereses que tienen que ver con lo ideológico, pero que tienen que ver también con otros intereses desde el punto de vista comercial. Y me da mucha tristeza también que el PIT-CNT, que debería estar defendiendo lo que tiene que defender, que son las fuentes de trabajo de los trabajadores de Uruguay, esté haciendo manifestaciones pro dictaduras. Porque lo que hay en Venezuela es
una dictadura. Verónica, hablaste de la presión internacional, que evidentemente ya la está teniendo, que está teniendo otras medidas. Ellos dijeron, bueno, nosotros también podemos tener presión diplomática y medidas si el Grupo de Lima no se retracta. ¿Cuál es un paso más? Porque, por ejemplo, Almagro llegó a hablar de intervención, lo expulsaron del Frente Amplio. Si esas presiones internacionales no sirven, ¿te parece que hay que llegar a la intervención? Bueno, esa palabra nunca es, no es algo que me guste ni que crea que sea el camino. Siempre apelo al camino del diálogo y ojalá en todas las instancias que he tenido y el diálogo que tengo en particular con referentes de la oposición, siempre traté de buscar, ¿no?, desde nuestro lugar como demócratas y en mi caso como referente y como legisladora, pero además con muy buen relacionamiento con los venezolanos, en particular con algunos referentes de la oposición, que tiene que ser el camino del diálogo. Los venezolanos van a encontrar su propio camino. No somos nosotros, ahí sí, no podemos, la intromisión interna llega, no podemos meternos hasta determinados lugares, pero sí señalar, levantar la voz, todo lo que sea necesario para ayudar en ese camino. No creo que sea la intervención definitivamente. Bien, Verónica, te cambio de tema porque en las últimas horas se generó una polémica por varias declaraciones que realizaste, pero además en un lugar en particular. Estabas en un evento de la Iglesia Dios es con nosotros, dirigida por el pastor José Vargas, ubicada en el barrio Marconi, donde además estabas acompañada por el diputado Álvaro Dastugue. Vamos a repasar un poquito lo que decías y ya venimos a hablar. Alguien que va a luchar por la justicia social. Yo quiero ser una gobernante justa y estoy segura, apóstol, que nos va a ir muy bien, no solamente con todo este equipo, con todos ustedes, sino con lo más importante. Estoy convencida que Dios tiene un propósito con esta nación y con nosotros acá. Así que nos va a ir muy bien, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Bien, más allá de las declaraciones de las cuales ya vamos a hablar, estar allí también para el oficialismo es comprobar un vínculo que siempre habían negado desde la Iglesia Misión Vida y desde tus declaraciones, un vínculo considerado ilegal además y que en pocas semanas comenzará a ser analizado por la justicia y la Corte Electoral, dice hoy el portal Ecos además. Nunca negué el vínculo existe. Nosotros trabajamos juntos desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Lo que sí niego es lo que se establece por parte de algunos integrantes del oficialismo es el financiamiento, que yo siempre dejé claro que nunca hubo un financiamiento y me parece buenísimo que vaya a los mecanismos, por ejemplo en el caso de la JUTEP, para que quede definitivamente claro, aquellos que tienen dudas, que quede allí constatado de que no hay un vínculo desde el punto de vista económico. Siempre hubo un vínculo con Misión Vida. En este caso no es Misión Vida, en este caso es otra iglesia. Son iglesias evangélicas, pero quiero transmitir también que yo he recibido el apoyo y tengo el apoyo de evangélicos, de cristianos, de católicos, de judíos. Este último mes estuve en 3 iglesias, así como estaba allí, me invitaron y participé. Me invitaron a transmitir un mensaje y yo creo que el fondo de la cuestión acá es ¿por qué está mal? A Sturla no le gusta. Sturla dice que la iglesia, la religión no tiene que mezclarse con la política. Es que yo creo que sí, Jaime. Yo creo que, a ver, y vayamos a la definición como Estado, ¿no? Porque siempre la alergia empieza porque somos un Estado laico. Un Estado laico no significa un Estado antirreligioso ni anticlerical. Y el Estado laico lo que hace es permitir la libertad de que tú creas, ella no, yo sí. Y permite la tolerancia, la libertad de culto. Eso en cuanto a las expresiones de culto, pero sí separa la política de lo que son temas religiosos. ¿Por qué hablar de Dios en un discurso político? Porque yo creo en Dios, Cecilia. Porque creo en Dios y porque, por supuesto que voy a hacer yo el trabajo, pero también le pido a Dios que me ayude. Y si yo creo, lo que yo no acepto
y creo que nadie debería aceptar, son los fanatismos religiosos. Son, por ejemplo, en las redes uno ve allí el odio a quien cree, el fanatismo. Eso me parece que sí está muy mal, los extremos. Ahora, que alguien crea en Dios, me parece que forma parte de esto de permitir la tolerancia, pero además, y voy a algo que tú Pero decís, Verónica, lo Dios está con religioso o lo no nosotros religioso. significa con nosotros, con todos los uruguayos, porque en ese discurso significa estar con nosotros, con nuestra afiliación política. Claro, ¿qué quisiste decir con esa frase? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es un pasaje bíblico. Y yo creo que la Biblia es un libro extremadamente bueno y que siempre lo recomiendo para leer y que habla muchas veces de política. Uno de los libros que más habla de política es la Biblia. Y ese mensaje es un pasaje bíblico que yo digo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El nosotros nos involucra a todos aquellos, y vuelvo a insistir, evangélicos, cristianos, católicos, judíos, incluso aquellos que no tienen una religión. Y voy a algo que tiene que ver con el fondo de la cuestión, que es recuperar valores. ¿Qué es lo que yo le pido a Dios que me ayude? ¿Cuál es el propósito? Recuperar valores. ¿Cuáles son esos valores? Y yo te pregunto a alguien que incluso que no es religioso, y me escribían muchos en las redes en estos días, así como me han pegado, también hay muchos que me escribieron apoyándome. Y me dicen, mira, yo no soy cristiano, no creo en nada, pero yo también quiero recuperar el valor de la honestidad, el valor de la ética, el valor de la moral, porque hoy tenemos gobernantes que roban y otro que está al lado dice, no robó. Que dicen, bueno, no fue para tanto. Lo que pasa en Brasil es corrupción, pero lo que pasa acá no. Esos son valores. Valores judeocristianos para una sociedad, yo en una sociedad occidental defiendo los valores judeocristianos. Pero quizás esos valores judeocristianos, como me decía alguien, otro que me escribió, me dicen, vos decile valores judeocristianos, otro le dirá valores católicos, otro le dirá valores judíos, otro le dirá X. Yo digo que sí quiero recuperar, por ejemplo, el valor de la familia. Bueno, en Esos esas son otras valores. declaraciones fueron también criticadas por muchos sectores, pero también dentro de tu propio partido. Y nos decía fuera de claro, me levanté, leí los diarios y tenía críticas también de muchos del Partido Nacional, porque hablabas de derogar la ley trans, gran parte de la ley de la marihuana, transformar el Ministerio de Desarrollo para que incluya también el de la familia. Sí, Y hablaste de políticas de género. Sí, y déjame explicarte esto porque creo que también hay otra confusión. Primero, algunos políticos son políticamente correctos. Y en campañas políticas, en campañas electorales, como yo decía, dicen propuestas buenas, bonitas y baratas. Decís que mienten. Y yo, bueno, son políticamente correctos. Y yo prefiero Para decir mí la eso se verdad. llama mentir lo que estás diciendo, pero bueno. Y yo digo la verdad. Ponele tú la denominación que quieras. Yo digo la verdad. A algunos les pueda gustar más, a otros les puede gustar menos. Yo eso que dije ahí adentro, en ese altar, es lo mismo que digo acá y es lo mismo que van a escuchar en cada instancia pública y no pública que tenga. Y con respecto a algunas críticas que me han hecho algunos compañeros del partido, con todo su derecho, sobre la ideología de género, creo que hay un gran desconocimiento. ¿Qué es ideología de género? Alguien decía, yo tengo en mi casa 3 hijos, 3 hijas mujeres y una mujer y nunca hubo una cuestión por el tema de género, dice un compañero. Y eso no tiene nada que ver con la ideología de género. Yo también tengo 3 hijas, soy mujer, reivindico el papel de la mujer. En mi casa había un matriarcado, mi abuela imponía, ¿no?, el papel de la mujer. Y seguramente por eso también estoy acá, porque creo en el papel de la mujer como protagonista. Ahora, no tiene nada que ver la ideología de género. ¿Sabés lo que es la ideología de género, sobre todo para quienes nos están escuchando? Es desconocer la biología e imponer la ideología. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le dicen a nuestros hijos, y eso está en la guía de educación sexual en las escuelas, ¿no?, es que el sexo es neutro, que se nace neutro. Y que tu hijo, tú tenés una nena, yo también tengo una nena, y mañana le van a decir a tu hija o a la mía que ella puede elegir ser nena, ser varón o ser una cantidad de géneros diferentes que hay, porque en realidad ella nace neutra. Y eso lo están imponiendo desde el Estado, y eso es lo que yo no permito, porque el sexo no se decreta, es una cuestión biológica, es la ciencia, es la biología, no una ideología.
Todas las personas ¿Qué pasa tenemos si tu la nena libertad. nace nena y en unos años te dice, mamá, me siento varón La y quiero voy, vivir como la varón"? voy a acompañar y voy a hacer todo lo que sea necesario para que ella tenga la libertad. Porque si hay algo que nosotros, y como gobierno, como generadores, ¿no?, de políticas, tenemos que establecer es la libertad. Todos los ciudadanos nacemos libres y elegimos cómo queremos vivir, incluso desde el punto de vista de la sexualidad. De la ¿verdad? identidad de género. Desde el punto de vista de la sexualidad, cada uno puede elegir libremente. Y como Estado, nosotros tenemos que establecer mecanismos o normas que permitan de esa manera el libre albedrío y que no sean discriminados por su opción que haya elegido. Ahora, lo que no podemos es aceptar desde el Estado imponer a nuestros hijos, que es lo que está haciendo la guía de educación sexual, e invito a que también lo lean, que a nuestros hijos con 10 años, a Violeta, que hoy tiene 5, cuando tenga 10, en la escuela, y para mí la escuela es la que enseña disciplinas, la que educa es en casa se educa eso, en la escuela se enseña, y eso es lo que se está intentando imponer, que yo creo que es dañino. Por eso creo que hay una gran confusión con respecto a la ideología de género, transformándolo en que es mujer y no defiende a las mujeres. Claro que defiendo y voy a defender todas las políticas que sean hacia las mujeres. De hecho, cuando hablo de la familia, hablo de... me he propuesto trabajar en propuestas hacia la familia, hacia las mujeres jefas de hogar. Muchas de ellas hoy en nuestro país hay muchísimas. Familias vulnerables, familias con madres con hijos adictos, familias con madres con hijos en situación de calle, con hijos con discapacidad. Es decir, no tiene nada que ver eso con la ideología que quieren imponer. Bien, Verónica Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias a ustedes. Tenemos que compartir ahora los principales títulos hasta ahora.